traje el programa, lo dejamos ahí. Bien, buenos días. Vamos a continuar entonces con las luxofracturas de Montella. No hay conflictos de interés para la presente presentación, no se alcanzaron a leer a la Mafalda. Todos tienen precio, dicen, ¿eh? Algunos son más caros que otros, pero a la larga lo importante es no tener conflictos en lo que uno está presentando. El objetivo de la presentación de este tema es llegar a alguna definición, evaluar alguna clasificación, la fisiopatología y el tratamiento, que es lo que nos interesa. ¿Cuál es la historia de esta fractura? La luxofractura de Montella es una lesión que está en la medianía entre una fractura de antebrazo y una luxación de codo. Tiene de ambas. Fractura de la ulna y luxación radiohumeral o radiocapitelar es la definición más precisa. Cuando vean una fractura de ulna, busquen la relación de la cúpula radial con el capitellum o con el cóndilo del húmero. Ese es lo que hay que llevarse de esta presentación. Es lo único que importa. Cuando vean una fractura de ulna, busquen siempre la relación entre la cabeza del radio y la paleta humeral en relación al cóndilo. Si eso está conservado, no hay Montella, como concepto básico. Giovanni Battista Montella nace en Milán en 1814, era un patólogo y se puso a disecar, como buen patólogo que era, y encontró esta lesión en algunos cadáveres de adultos y en una niña. Y después, un uruguayo, José Luis Vado, en el año 50, escribe una monografía sobre esta lesión y sale la clasificación de Vado, que es la que más se utiliza para estas luxofracturas. Y hay 4 tipos, que los vamos a ver posteriormente en alguna imagen. El tipo 1, entonces, la luxación es anterior. Y a mí me interesa que se aprendan esta. El resto son bastante menos frecuentes en los niños en general. En niños, esta. Luxación anterior radiohumeral y fractura proximal o diaficiaria ulnar. Con que salgan de este curso con en este aspecto, digamos, con esta película clara, ya se da por satisfecho estos 15 minutos. Luxación posterior o posterolateral de la radiohumeral y fractura metafisiaria ulnar, prácticamente nunca en niños. Esa es del adulto. Tipo 3, luxación lateral radiohumeral y fractura metafisiaria en tallo verde ulnar, también es propia del adulto, muy poco frecuente en niños. Y la tipo 4, luxación anterior radiohumeral y fractura diaficiaria ulnar y radial más adistal, también es más frecuente en adultos. Esta es la que me interesa que se acuerden. Y ahí está lo mismo expresado en una tabla. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, esta fotito guardada en el disco duro y tenemos exactamente lo mismo. La tipo 1 salta el radio hacia adelante una vez que se fractura el cúbito o la ulna. Al fracturarse la ulna y desplazarse la ulna, arrastra al radio a través de la membrana interósea. Ese es el mecanismo y eso es lo que hay que llevarse de esta forma. Lo mismo en otro tipo de esquema, pero mostrando lo mismo. Tipo 2, tipo 3 y tipo 4 son más frecuentes del adulto. Se habla de lesiones verdaderas y algunas lesiones equivalentes, que es otra clasificación que en realidad no la estamos utilizando, con que se queden con la clasificación de Vado, basta y sobra. Frecuencia baja, obviamente, baja frecuencia, pero está presente. Cuando vean un cúbito con una deformidad plástica, como la que mostró Dalia recién, busquen siempre la relación del radio con la paleta humeral. 5% de las fracturas de antebrazo en el niño, de las fracturas de antebrazo, el 5% son luxofractura de Montella. Por lo tanto, no es una cosa que se van a topar a cada rato, pero si se les pasa el diagnóstico, para ese paciente, y no es difícil que esto ocurra, con relativa frecuencia pasa que ven la fractura de ulna, se trata la fractura de ulna y está luxado el radio y no se hizo el diagnóstico. La tipo 1, 70%, la tipo 2, menos del 1%, que es propia del adulto, tipo 3, un poco más frecuente, y la tipo 4, muy rara en paciente pediátrico. Como pueden ver en estas imágenes, esta, bueno, no es difícil hacer el diagnóstico, acá tampoco, pero hay otras que son bastante más sutiles.
Anatomía y biomecánica, entonces, el ligamento anular más el ligamento cuadrado, la membrana interósea, dan la estabilidad acá y no hay que olvidarse de este caballero que es el que principalmente se lleva el radio, que es el tendón del bíceps, que es muy potente y cuando se fractura, o sea, cuando hay un arrancamiento, este tendón rápidamente tracciona el radio hacia arriba. La articulación radioulnar proximal, con toda su estructura, el ligamento anular y la membrana interosa son los que dan digamos, la estructura de esta articulación. El nervio interoso posterior, que está muy cerca y que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace reducciones quirúrgicas de este tipo de fractura, y que si uno hace una maniobra de supinación se esconde hacia atrás, por lo tanto uno puede tener un buen acceso a la cabeza del radio sin riesgo de lesionar el interoso posterior, que deja secuelas bastante graves para la función de la mano. Ojo con eso, siempre supinado y van a tener bastante más seguridad en el abordaje. El nervio cubital y la rotación del radio sobre la ulna, que es en el fondo lo que se mueve es el radio sobre la ulna no se mueve, el radio gira en torno a la ulna cuando uno hace el movimiento de pronosupinación. El diagnóstico, tenemos el antecedente del mecanismo de la caída, golpe directo sobre la cara posterior de la ulna. En niños es bien difícil obtener una historia precisa del mecanismo por el cual el apoyo en el momento, uno sabe que se cayó en bicicleta, sabe que se cayó jugando a la pelota, con suerte, y muchas veces no están los padres cerca para estábamos en el comedor y se escuchó un ruido en la pieza y el niño llegó llorando. Y esa es toda la historia que hay del traumatismo. Por lo tanto, esto es medio con beneficio de inventario. Si uno puede obtener una buena historia y puede obtener con claridad el mecanismo, fantástico, pero la mayoría de las veces no. Y si el niño es más chico, menos. ¿Ya? El examen clínico, hay que mirar, hay que usar los ojos para mirar y buscar las lesiones asociadas. Las fracturas de cóndilo humeral y las fracturas de epitróclea se diagnostican la gran mayoría de las veces mirando el codo. La fractura supracondílea de húmero, lo mismo. La luxación de la cúpula radial se diagnostica mirando el codo, antes de la radiografía. Y uno ya sospecha y pide la radiografía pensando en la lesión que tiene. Por lo tanto, prominencia anterior o lateral proximal del antebrazo, la deformidad propia del antebrazo y de la ulna, limitación de la flexo-extensión de codo y de la pronosupinación del antebrazo, y la deformidad según el tipo luxofractura entre la 1 y la 3, principalmente la 1, es lo que nos va a orientar. Y una vez que tenemos esto claro, nos vamos al estudio por imágenes. Basta una buena radiografía simple, AP y lateral, incluyendo codo y muñeca. Si les queda la duda de la luxación proximal, agreguen la petición de una radiografía de codo. Es frecuente ver en los seguros escolares que están en manos de traumatólogos generales pedir radiografía de codo, de antebrazo y de muñeca. ¿Para qué? En algunos casos específicos uno puede pedir una radiografía de antebrazo, si no quedó todo el antebrazo bien o tiene una duda, pida la otra, pero no por hábito. Radiografía de clavícula, de hombro, de húmero, de codo, de antebrazo y de muñeca. 5 o 6 radiografías, la cuenta al final a la salida y la cuenta para el hospital no es menor. Por lo tanto, uno tiene que ser cuidadoso en esas cosas también. El segmento completo con sus 2 articulaciones y con eso uno tiene una orientación más que suficiente. Para lo cual uno tiene que hacer un buen examen físico para precisar dónde está la lesión. Entonces, una radiografía simple incluyendo codo y muñeca, evaluar la lesión ulnar. Si veo una deformidad plástica o rasgo de fractura en la ulna, inmediatamente el ojo se va así subtalámicamente, sin que uno le dé la orden, el ojo se va rápidamente a la cúpula radial y a buscar la relación de la cúpula radial con el cóndilo, y ahí inmediatamente uno se da cuenta que eso está luxado. Por lo tanto, Montella. Lo mismo acá. Buscar siempre la relación radiocapitelar. Si uno tiene duda, pasa a una segunda radiografía lateral de codo. Lo ideal es una radiografía de antebrazo. ¿Ya? El diagnóstico diferencial, entonces, si acaso hay una luxación radioulnar congénita, que puede ser en los niños, la sinostosis radioulnar, que con alguna frecuencia no están diagnosticadas en niños de 4, 5, 6 años, y uno hace el hallazgo en una evaluación por un traumatismo, y no estaba el antecedente, y pueden ser incluso bilaterales sin diagnóstico.
y la luxación radiocapitelar sin fractura o por una lesión en tallo verde, o la luxación pura, que también se puede dar. Tratamiento: restituir el eje y la longitud de la ulna, del cúbito. Eso permite que en forma espontánea y secundaria se reduzca la luxación radiocapitelar. El tratamiento de la luxofractura de Montella es la restitución de la longitud y del eje del cúbito. Con eso está resuelto el problema. Desde aquí es muy fácil decirlo. En la pista es más complejo. Una vez que logré restituir la longitud y reducir la luxación, tengo que mantener la reducción, porque la tendencia natural es volver al desplazamiento. Para eso, tratamiento ortopédico en la gran mayoría de los casos. Si no logro mantener la estabilidad en forma ortopédica, tratamiento quirúrgico, reducción quirúrgica y osteosíntesis, o reducción ortopédica y osteosíntesis percutánea. Debiera estar al revés esto: primero la ortopédica y percutánea, y abajo vamos a hablar con la secretaria que corrige este error inmediatamente terminando la presentación. Primero intentar ortopédico con fijación percutánea y la reducción quirúrgica y osteosíntesis si es que fracasa el anterior. Ese es como un orden mental que uno debiera tener prácticamente para todas las lesiones. Primero, intentar la reducción ortopédica. Segundo, si no logra la reducción ortopédica, intentar la reducción ortopédica con fijación percutánea. Y tercero, pasar al tratamiento quirúrgico abierto, en general. La metódica, entonces, depende del tipo de la clasificación, si es tipo 1 o tipo 3, qué técnica utilizo para reducir el cúbito. Va un poco por ahí. Si la fractura es reciente, tratamiento inmediato. Esto es una urgencia porque es una luxación, y ustedes saben que las luxaciones deben ser reducidas a SAP lo antes posible. El tratamiento mediato, cuando yo difiero el tratamiento, cuando tengo una incapacidad técnica de hacerlo, no tengo anestesia, no tengo rayos, no tengo instrumental, lo ideal es derivar al paciente y no dejarlo esperando a que pasen las horas y los días y ese cartílago articular empiece a sufrir y empieza a perder derecho a domicilio, que es el otro concepto importante. La pérdida de derecho a domicilio en la cúpula radial es bastante más rápida porque es un espacio más pequeño. Si la fractura es antigua, y aquí esto ya es terreno controversia, aquí nos vamos a agarrar del moño igual que ayer, lo que es muy bueno porque eso engrandece y ayuda a mejorar las ideas que cada uno trae. En promedio se habla en la literatura, si uno la revisa, lesiones con 2 meses o menos de evolución se puede hacer una reducción quirúrgica. Lesiones de más de 2 meses de evolución, ya uno empieza a pensar en osteotomía, una osteotomía correctora de ejes de la ulna, del eje de la longitud, reducción quirúrgica de la radiocapitelar con o sin reconstrucción del ligamento anular, y en eso los expertos en hombro y codo y los expertos en extremidad superior tienen distintas conductas y distintas formas de hacerlo. Y si son inveteradas, depende de la función, del dolor y de la capacidad de adaptación del paciente. El tratamiento ortopédico: tracción y reducción del cúbito, mantener la longitud y el eje, reducción posterior entonces del radio e inmovilización con un yeso brachiopalmar supinado en flexión de codo, controlando la relación radiocapitelar de tal manera que se mantenga estable y con control a la semana, evidentemente, de la mantención de la reducción. Si hay inestabilidad o imposibilidad de reducción, hay que ir a estabilizar el cúbito. Y eso se puede hacer con un clavo endomedular, con una placa o con reconstrucción radioulnar y reconstrucción con tendón o con fascia del ligamento anular del radio. Si la fractura está desplazada y no fue diagnosticada, con menos de 2 meses de evolución, uno podría ir al tratamiento quirúrgico. Más de 2 meses de evolución, observación, manejo de las secuelas según la necesidad. Les voy a mostrar un caso de un paciente de 6 años que lleva 4 meses con esta lesión, como ustedes la ven. Fue visto en un seguro escolar, se le hizo el tratamiento de la fractura del cúbito, no se diagnosticó la luxación de la cabeza del radio y consultó en esas condiciones.
Cero dolor, cero molestia, bastante poca limitación a la actividad. 4 meses de evolución de la fractura. Hace deporte, no tiene dolor, por lo tanto se decidió no tratar. Al año, este video está hecho al año después de la lesión. Sin molestias mayores, sin dolor, hace deporte, por lo tanto es discutible ver si eso se interviene o no se interviene. De repente podemos tener a este niñito con el epitafio de que aquí yace Sofanor, quien estando bien quiso estar mejor, y quedó con el codo puesto en su lugar, pero con rigidez, con dolor o con inestabilidad. Como conclusión, entonces, este es un diagnóstico difícil, hay que tener alto índice de sospecha. La luxofractura de Montella se diagnostica cuando uno tiene alto índice de sospecha. Estudio con radiografía antebrazo frontal lateral, tratamiento ortopédico preferente, reducir siempre la ulna y con eso secundariamente se reduce la cabeza del radio, y el tratamiento quirúrgico apunta a mantener estable la reducción. Eso es. Un minuto más del tiempo, doctora. Mil perdones. Nunca más.